Hola, hola, ¿cómo están amigos? Sean ustedes bienvenidos a Super Padres Buscando Respuestas. Hoy estamos en el programa número 39 y estaremos hablando sobre el acné, el famoso acné en los adolescentes. Conoceremos cómo se da, por qué se da, cómo prevenirlo o cómo cuidarnos con esta situación que a veces es muy incómoda para los chicos. Pues veamos de quién se trata nuestra invitada de hoy. Hola Cintia y saludos cordiales a todos los superpadres. Hoy tenemos como invitada en los estudios de UNEJU TV a la doctora Vanessa Vega. Entre sus logros profesionales y académicos tenemos que ella es doctora en medicina, especializada en dermatología. Cuenta con un diplomado internacional en medicina estética anti-aging otorgado por Union International de Medicine Aesthetic Pan American Society of Aesthetic Medicine en Buenos Aires, Argentina. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Vanessa, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Super Padres. Muchas gracias por la invitación al programa UNEJU TV. Estoy muy contenta porque a mí siempre me gusta ser parte de ese tipo de programas que nos ayuda a educar a la población, a aquellas personas que están tras las cámaras, siempre prestas a escuchar un consejo y sobre todo cuando es un tema muy importante en la juventud. Sí, un tema importante y a veces incómodo para los jóvenes actualmente. Primero, ¿qué es el acné, Vanessa? Bueno, como ustedes pueden saber, el acné es una enfermedad multifactorial, es decir, que puede ser dada por muchas causas. Es importante también identificar estas causas para así poder dar un tratamiento adecuado, porque podemos dar el mejor tratamiento, pero si no identificamos estas causas, ¿qué va a pasar? Que no vamos a encontrar la mejoría que esperamos, ¿verdad? Aparte es importante recordar que es una enfermedad que va a presentar múltiples lesiones de diferentes tipos, desde las pápulas, comedones, esas puntitas amarillas que a veces tenemos nuestros pacientes, nódulos, quistes, en fin, pueden ser muy variadas las lesiones y los grados también. Entonces, si empezamos a hablar acerca de las causas como tal, pues vamos a hablar de las causas de tipo genéticas. ¿A qué hace referencia? Que sí se puede heredar, es decir, que si por ejemplo tenemos padres que tienen antecedentes de acné, se reporta que un 80% puede presentar acné. Ok, sí, o sea, mi papá, mi mamá tienen, probablemente yo sea... Lo heredes. Lo heredo. Eso es casi que un marcador. El segundo factor que puede haber puede ser el factor alimenticio, es decir, que la dieta sí influye mucho también en la producción excesiva de sebo. Dentro de aquí podemos hablar de muchos alimentos que pueden ser parte o empeorar el acné. ¿Cuáles? Los más conocidos que sabemos que pueden ser los lácteos, ¿sí? Por la grasitud que traen, así como también los dulces, postres, tortas de chocolates, los azúcares refinados. Entonces sí hay que tratar de evitar eso en nuestra dieta, ¿verdad? Así como también el consumo de algunos medicamentos que pueden provocar brotecitos de acné. Como le digo a mis pacientes hoy en día, el consumo de complejo B se lo usa para muchos fines, pero la verdad es que como dermatólogos sabemos que esto a la larga puede dar reacciones de tipo acneiformes. ¿Qué significa? Que se asemeja al acné, pero no es un acné, ¿ya? Pero cuando tú lo ves clínicamente es un acné y todo el mundo lo cataloga como un acné y es ocasionado por un medicamento que hoy en día con la pandemia, el COVID y todo lo demás, se lo usa de forma a veces medio indiscriminada. Ok, entiendo. Entonces, para detectarlo deberían ir donde un médico porque probablemente van a pensar que es acné, están haciendo alguna situación, colocándose alguna cosa que no es, y entonces para eso está Vanessa, para atenderlos y poderles decir en qué momento. Para poder hacer el diagnóstico oportuno y poder así pues tratarlo de la mejor manera. Entonces, también tenemos factores hormonales que son propios de la edad. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que siempre es necesario, por ejemplo en las mujercitas sobre todo, hacer un perfil hormonal, hacer también un rastreo, un ultrasonido ginecológico con la finalidad de descartar que hayan ovarios poliquísticos, porque eso también pueden ser otras causas de la provocación de acné. Entonces, todos esos factores se suman y a la larga pues nos van a dar el problema del acné. O sea que no es algo que yo como padre me deba relajar. O sea, por ejemplo, yo veo a mi pequeño que tenga acné, que tenga una cierta cantidad, y digo, bueno, no pasa nada. O las famosas espinillas a veces le decimos, o es lo mismo, espinillas y acné. Sí, lo que pasa es que las espinillas son las típicas lesiones con la puntita verde, amarilla, que son bacterias, o lo que conocemos dermatológicamente como pústulas. Entonces, esas lesiones ya me están representando un acné.
Ah, ok. Exacto. Entonces son espinillas que, por ejemplo, vienen por la regla, por cuestiones de las señoritas que tienen, pero o que comemos alguna cierta grasita, alguna cosa, y comemos un chocolate, una barra de chocolate, al siguiente día tenemos la espinilla eso ahí. es normal. O Ya, sea, eso pasa no a nos debemos todos. preocupar por eso. En Eso no ese es acné, caso, entonces, o hay que sea, aclarar. Exacto, son simplemente por el cambio hormonal, por la menstruación, por la comida, o sea, ligeritas, ¿verdad? Por eso hay una clasificación que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de la clasificación del acné, estamos hablando de que cuando hablamos de un acné leve, estamos hablando de menos de 20 lesiones. Ok. Cuando bien. hablamos de un acné moderado, estamos hablando de 20 a 50 lesiones. Y cuando ya es un acné severo como tal, son más de 50 lesiones. Entonces es importante saber esto porque si, por ejemplo, digamos, mi hijo tiene unas 4 lesiones, no es que esté con un acné como tal. Simplemente puede ser porque está ya entrando al desarrollo, puede ser porque simplemente me está comiendo mal y está comiendo mucho más dulces, muchas más grasas, ¿me entiendes? Entonces hay que ser cauteloso también con eso. Entonces, si yo veo a mi hijo que empieza a tener un cierto grado de acné, debo preocuparme porque puede ser parte de la salud, como me decías. O sea, no es Exacto. cuestión nada más bueno, ver su rostro, decir, no pasa nada, ya mismo se le quita, No. es la adolescencia, es la etapa, estoy tranquilo con eso, no pasa nada. O sea, debo preocuparme porque puede haber algo más dentro que provoque Exacto. esta situación. O sea, siempre hay que buscar la causa, como le digo a mis pacientes, siempre hay que identificar. Si ya el paciente me dice, no es que mi mamá, mi papá, y ves cuando van a la consulta que el papá tiene secuelas de acné, entonces tú sabes que estás tratando con un paciente que potencialmente va a tener acné. Entonces, Ok. en esos casos yo no puedo decirles, esperemos a que tenga más edad. ¿Sí me entiendes? Porque a veces los padres tienen como ese temor, no, pero es que apenas tiene, un ejemplo, 14 años, no quiero empezar a medicarlo, a tratarlo porque no está muy chico. Y no, lo peor que podemos hacer como padres a veces es no darle la importancia del caso, porque acuérdense que el acné es una enfermedad que se puede decir que de alguna forma nos afecta en la parte psicológica. Entonces nuestros jóvenes a veces tienen baja autoestima, muchos de los pacientes que me llegan son con baja autoestima, se autoagreden porque en el afán de quererlos eliminar por su cuenta los aprietan, manipulan y eso hace más daño. Entonces cuando llegan a la consulta llegan muy manchados, con muchas cicatrices, con mucho daño, que lamentablemente... Porque están buscando, ¿no? Exacto, lamentablemente es para toda la vida. Como yo le digo a mis pacientes, lo peor que puede haber es que te deje una secuela definitiva. O sea, la secuela definitiva es cuando nosotros estamos así autoagrediéndonos, autoagrediéndonos, o sea, inconscientemente manipulándolos. tú dices, no, es que no me gusta verla grande y la aplasto para que se vacíe y para que no se note. No, es peor, porque esas bacterias que tú estás presionando, estás expulsando, estás haciendo que se reproduzcan más lesiones. Estás haciendo, como le digo a mis pacientes siempre, el típico ejemplo les hago de un volcán. El volcán cuando elimina la lava, erupciona, ¿qué pasa? Queda un vacío, un hueco en su interior, ¿verdad? Porque el contenido se expulsó. Lo mismo es una espinilla o una lesión quística, si son nódulos mucho peor. Entonces al momento de vaciar todos esos contenidos nos estamos generando una cicatriz. Exacto, muy bien. Y sabes, me gusta que hayas topado el tema que muchas veces en la autoestima se topa esto, porque el padre dice, yo no sé lo que le pasa, mi hijo siempre ha sido el artista, el que está frente al público, el que habla, y ahora de un momento a otro ya no quiere salir al escenario, pues obviamente se siente incómodo con su rostro, con las manchas que tenga en su rostro, y si nosotros como padres nos quedamos solamente sentaditos pensando en que eso va a pasar, pues no vamos a ver resultados. No, además recordemos siempre, como le digo a mis pacientes, la cara es la carta de presentación y es la única que nos da Dios. O sea, cualquier parte corporal tú la puedes cubrir con la ropa, con lo que tú quieras, hasta un tatuaje te haces si no te gustó alguna lesión que te dejó, ¿me entiendes? Pero la cara no se la puede esconder. Y como le digo a mis pacientes, a veces me dicen, no doctora, pero si al final viene con las manchas o las cicatrices, le hacemos láser. Sí, el láser te va a mejorar, no te cura una cicatriz. Recuerden siempre que la cicatriz es para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que por lógica deberíamos hacer? Evitar llegar a cicatrices, evitar llegar hasta secuelas, que son muchas veces permanentes. ¿Cuáles son los alimentos? Porque hablamos de ciertas cosas de alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que realmente, o sea, son más dañinos? Por ejemplo, estamos en este proceso de adolescencia, etapa muy difícil, que siempre la hablamos aquí, que como padres debemos de saber manejarla bien, sí. Aparte de la buena comunicación y todo lo que como padres podamos dar. Hay la otra parte que es como los chicos quieren comer lo que sea, quieren hacer lo que sea. Entonces, en esa parte, ¿cuáles son esos alimentos que afectan mucho más si están pasando el proceso y están empezando con el acné en el rostro? Sobre todo siempre le digo a los pacientes, porque es verdad, el adolescente le encanta la comida chatarra, le encanta la grasa.
Entonces es difícil a veces, y yo siempre le digo a mis pacientes, todo lo que nosotros comemos se va a representar en nuestra piel, y no solamente con respecto al acné en general. Si no quieres subir de peso, si quieres mantenerte light, todo lo demás, tienes que saber qué comes, ¿no es cierto? Entonces yo siempre le digo a los pacientes, si tú quieres tener un rostro bonito, si quieres tener un rostro que realmente se sane, tienes que ayudarte con la dieta. Entonces, sobre todo en los jóvenes, lo que más les indico es que dejen sobre todas las cosas el chocolate, los dulces, el helado. Yo sé que las cosas ricas son las más grasosas o las más perjudiciales, pero es que es la verdad, o sea, no podemos ocultarlo ni podemos taparlo con un dedo, porque a veces yo me doy cuenta de cómo ha sido el comportamiento del paciente por eso, porque les digo, a ver, estamos con la medicación, estamos con el tratamiento súper bien, pero de repente la mejoría que veo no es como la esperaba. Y la mamá, que siempre va con el menor de edad, pues me dice, no doctor, es que ella o él siguen comiendo sus papas fritas o siguen comiendo el helado, les encanta el chocolate, no lo han dejado. Entonces eso hace que entorpezcas el tratamiento, porque sí es verdad, los alimentos dulces, refinados, como te decía, los chocolates, tortas de 3 leches, queso, mojadas, etcétera, que son tan ricos. Qué pena dejar toda esa tentación. Pero al menos, mientras hagamos el tratamiento de acné, hay que dejarlo, hay que suspenderlo. Claro, un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya una vez que empezamos con el tratamiento de acné, siempre les recalco también a los pacientes, hoy en día estamos en la actualidad con muchos tratamientos actualizados para el acné. Entonces ya no nos podemos resignar a dejar que nuestros hijos se queden con esas secuelas como hace años atrás, en los que no habían tratamientos y simplemente tú tenías la mala suerte de tener acné, ya tenías que resignarte a tener tus secuelas, ¿verdad? Hoy día no, hoy en día el acné sí se trata, el acné sí mejora y sí llega a desaparecer. Ok, si llega a desaparecer, Exacto. pero son etapas, ¿no? Creo que me mencionaste al principio que también depende de en qué nivel esté el acné. Ajá, del grado. Pero si el grado es alto, por eso siempre es bueno prevenir, ¿no? Porque si ya estamos viendo una reacción, algo leve, lo primero que debemos hacer, y ya me queda a mí, por si acaso, ya con mi hijo pase, ir a un especialista y tratarlo para poder de esa manera que no evolucione. Ahora, tiene que ver un poco también, hay una pregunta acá que dice, ¿con el tipo de piel? Claro, porque eso se hereda también, de eso estábamos hablando. Si el padre, la madre tuvieron acné, hablamos de un 80% de la probabilidad de presentarlo, pero si hablamos de que es un familiar de segunda, tercera línea, es un 60%. Y eso se hereda también, el tipo de piel. Si tu mamá tuvo piel grasa, pues lamentablemente tú la heredaste. Si tu papá la tenía seca, pues chévere, si le heredaste la de tu papá, pero ¿y si no? Entonces, depende del tipo de piel, pues obviamente el tratamiento que se va a impartir, pero por lo general el acné se presenta en tipos de pieles grasas. Eso iba a preguntar, ¿en qué tipos de piel específicamente grasa, se da? ¿por qué? Porque el acné se presenta porque justamente nosotros tenemos unas glándulas pilosebáceas, es decir, que tienen pelo y el sebo en sí que lo forman. Es como una fábrica, yo le digo a mis pacientes. Entonces, esta fábrica de sebo, por todos los factores de los que hablamos, alimentación, hormonal, la herencia, los medicamentos, eso hace que esa glándula se deforme, crezca y empiece a producir sebo en exageración. Porque es verdad, todos producimos sebo, porque si no todos fuéramos envejecidos prematuramente. Pero no, el problema en el acné es que la glándula se dilata y crece demasiado. Es como decir que tu fábrica de producción de aceite creció, entonces la demanda y la producción va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, al haber ese aumento en la producción de sebo, esos conductos se tapan, se dilatan y ahí se ven las elevaciones de los granitos que son los que empiezas a presentar. O sea, cuando tú ves un paciente con muchas lesiones en la carita, lo que me está indicando es que sus conductos de sebo se taparon como consecuencia de que la glándula de sebo creció. Ok, sé que hay muchos remedios caseros, los famosos remedios caseros que nos deja la abuelita, que son ancestrales, que esto que me lo recomendaron, o una amiga por lo general en las redes sociales, oye, yo te recomiendo ponte esto. ¿Qué tan recomendables son? Y si hay uno que sí, o sea, que sí es bueno, o sea, ¿cuál sería el que tú recomiendas en algo casero? La verdad, yo así como que recetas caseras no las recomiendo mucho. ¿Por qué? Primero porque no son con toda la asepsia y antisepsia, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, a veces las pacientes me dicen, doctora, yo cuando estoy inflamada me pongo la sábila. Está bien, la sábila, los cristales vienen de una plantita y todo, pero a veces el manejo, ¿sí me entiendes? Esas plantas pueden a veces ser orinadas por animalitos o hechas popó, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, por esas normas de higiene que no se cumplen,
mejor es no dañar. Acuérdate que la cara, el acné, no son lesiones así nomás, son lesiones abiertas, inflamadas, se Pues, pueden en vez de infectar. mejorar, las podemos, en vez de mejorar, porque peor. son heridas abiertas en la piel, en la cara, ¿me entiendes? Y ya de por sí tienes bacterias, que es el propio Bacterium acnes, que es el que causa el acné. Entonces meterle otra bacteria, como que no, ¿me entiendes? Entonces por eso yo no recomiendo como que mucho esas recetas caseritas que hacemos. Claro que también depende también de la piel, me imagino, porque no le vas a poner Por ejemplo, muchos a pacientes otra. usan a veces el limón que para blanquear, que para secar, y el limón mancha. Si tú no usas protector solar estrictamente, te haces una mancha oscura. Si ya de por sí el acné, cuando tú lo manipulas, te deja una secuela oscura, imagínate con el limón. Entonces, por eso yo mejor le digo a los pacientes, no hagamos más daño del que ya trae por sí el acné, porque de esa forma no estás ayudando, no estás sumando, estás empeorando el cuadro. Y muchas veces el acné no debería ser tan agresivo, pero por el simple hecho de la manipulación o de ponerte cosas que no debes aplicar, por ejemplo, a veces usan corticoides, las típicas cremas en general que hay, que contienen no solo un componente, sino 3, 4, si has visto esas de Tri, Cuadri, no digo los nombres porque después Claro, voy a decir que le estoy haciendo mala fama, sí, pero ese tipo de cremas no se deben usar en la cara, porque empeora el acné, aumenta las lesiones. En el momento tú ves que te la desinflama, pero después aparecen 5, 10, porque es así, apacigua en el momento y después el incendio se aviva. Ok, estoy preocupada. Sobre todo preocupada porque muchas veces lo tomamos como algo tan sencillos y que realmente como padres podemos tomarlo como algo tan, bueno, es un granito, es esto, y lo dejamos pasar. Y al final de verdad va a causar perjuicios en nuestros hijos en cuestiones de autoestima porque después se sienten avergonzados, no hacen las cosas como deberían hacerlos y empiezan a hacerse, en vez de extrovertidos, introvertidos. Entonces, como me vas diciendo, y sobre todo cuando me dices, ¿sabes qué? Si se daña en su carita, no va a haber solución o va a ser más complicado y tienen que hacerse láser, entonces la cosa se va haciendo más fuerte y va empeorándose. Entonces, ahí, pues, es una señal allá de alerta para que nos preocupemos por ciertos detalles que a veces nos parecen un poco como vanidad, dicen los papás. Algunos dicen, es una vanidad, ¿por qué me voy a preocupar por eso? Pero si estamos a tiempo de hacer algo por nuestros hijos, lo podemos hacer ya. Exacto. Vanessa, vamos con otra. La cuestión del acné, ¿solamente en adolescentes o también en adultos? El acné se presenta en cualquier edad. ¿A qué hago referencia? Desde el neonato, o sea, el bebé que está naciendo puede presentar comedones y puede presentar un acné del neonato. El lactante, el infante, el preadolescente, el adolescente y el adulto mayor. Ahora, que sea más frecuentemente se presenta en la edad adolescente, es verdad, en un 80%. En las demás edades, grupos etarios es mucho más mínimo, pero se presenta también, porque a veces han llegado casos en que es un acné del neonato y no lo ven como un acné, o a veces en general, el médico general no lo reconoce y lo trata con corticoides como lo que te hablé, que hace que aumenten las lesiones. Imagínate en un bebé de esa edad. Entonces eso hay que saberlo identificar y saber que el acné sí se puede presentar en cualquier edad. ¿Hay medicinas, medicamentos, o sea, solamente nos tratamos como de manera superficial o también tenemos que tomar medicamentos para sanar el acné? Como te decía en un principio, el acné se tiene que tratar también de forma oral, depende del grado. Como hablábamos antes, si es leve, si es severo, si es moderado, si es grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es un acné leve, puede que sí, que solamente con el tópico, con la cremita, el gel, que por lo general aquí se usan antibióticos tópicos, se usan isotretinoína tópica, esos medicamentos, ¿verdad? Siempre acompañado de un jaboncito y todo eso. Pero ya cuando son acnés de tipo moderado yendo a severo, sí es necesario dar medicamento, porque como te expliqué, la glándula de sebo creció, produce excesivamente sebo. Eso no lo va a controlar una cremita, un gelcito. O sea, hay que dar la medicación que va a hacer que esa glándula vuelva a su tamaño original, que otra vez el conducto de sebo se destape, que todo se vuelva en orden en esas glándulas de sebo. Y eso no lo logramos solo con un tópico, entonces ahí sí hay que dar medicación, que puede ser desde el simple antibiótico, que tenemos de primera línea las tetraciclinas, después tenemos los macrólidos, después tenemos otros antibióticos más, y finalmente la isotretinoína, que es la molécula que se usa sobre todo en el acné, dependiendo del grado, como te digo, y que es excelente. Tiene sus contraindicaciones, que por eso es importante que siempre te lo recete un dermatólogo, pero es lo máximo. O sea, hoy en día no podemos resignarnos a tener cicatrices. Hoy en día el acné no debe dejarte secuelas. Hoy en día el acné tiene la forma de tratarse y de que deje la piel como una porcelana. Cuando veo a mis pacientes yo les digo, mi finalidad o mi reto es que tu rostro quede como el de una porcelana.
pero para eso tenemos que trabajar en equipo. Y es todo un proceso. Y es un proceso. No te hablo de que sea en 1 mes, 2 meses, no. ¿Cuánto tiempo? Por lo general, un tratamiento de acné te lleva de 8 a 9 meses, dependiendo del grado también, pero por lo general es el tiempo que nos lleva. La piel mejora ya a los 3, 4 meses, pero siempre hay que completar una dosis en sangre de los medicamentos de los que te hablaba para que sea un tratamiento como más definitivo. Ok, pero entonces, si tenemos, si nos andamos en la cara y todo, o sea, es un poco más difícil solucionarlo. Exacto. Pero si no lo topamos y vamos al Exacto. proceso que nos estás indicando y el tiempo y llevar la alimentación, los medicamentos, pues podemos tener la piel de porcelana que dices. Exacto. Es que parece mentira, pero bueno, muchos de mis pacientes que ya les he dado el alta te podrían dar testimonio. Si alguno se conecta, pues qué lindo sería. Pero si no, pues muchos de ellos te pueden dar el testimonio de que sí, de que ellos recibieron el tratamiento y al final tuvieron un rostro de porcelana donde las cicatrices y las manchas no quedaron como secuelas, sino que simplemente lo ves como una anécdota de lo que fue el acné en tu vida. Pero la idea es que no dejes esas secuelas, que no dejes esas cicatrices. Claro, me parece interesante. Quiero leer unos mensajitos, Luis, a ver si me ayudas. Hay un mensaje de Violeta Romero que nos estaba preguntando sobre si mi hijo tiene acné, ¿lo puedo relacionar con alguna enfermedad interna que pueda tener o solo es superficial, es decir, solo en la piel? Como te decía anteriormente, puede ser de causa hormonal también, ¿verdad? Pero bueno, eso más se ve más sobre todo en las niñas. Pero en este caso no es que se queda solo en la piel, o sea, son las glándulas de sebo que se están dilatando y que están presentando el problema. Y sí sería importante hacer algún examen de sangre, algún perfil lipídico, pedir algunos valores de algunas hormonas para ver qué podría estar desencadenándolo. Y si no encontramos ninguna causa interna, no es que se quede solo en la piel, sino que simplemente lo heredó de la genética que trae. ¿Puedo tener acné por ansiedad, por todos estos temas de estrés que a veces nos generan? Claro que sí. Hoy en día con el COVID, la pandemia y todo lo que representó este gran problema que tuvimos, eso hizo que muchos pacientes vinieran a la consulta por tener un acné escoriado por el estrés, o sea, porque obviamente hay muchas pacientes que cuando están estresadas, no sé si te ha pasado, estás en la computadora, estás trabajando y estás así, o estás que te coges inconscientemente, ¿me entiendes? Y eso hace... ¿Pica o qué? Porque cogen como tema, puede que te pique un poquito. O quitarte las carachitas, sacártela, entonces eso también hace que se broten más las lesiones, que se multipliquen las lesiones, y eso sería como un acné escoriado, porque tú mismo te lo estás autoprovocando. Puede que tengas 2, 3, pero como estás en la manipulación y las manos no son tan limpias, te estás metiendo más bacterias y se va diseminando. Entonces, sí ha generado el estrés, muchas lesiones de acné. Inclusive le digo a mis pacientes adolescentes, por favor, no se miren tanto al espejo. Yo sé que es difícil, porque tú quieres mejorar de la noche a la mañana. Yo les explico que es un proceso, pero que hay que tener paciencia. Pero el hecho de mirarte al espejo a cada rato, que si esta, que si salió hoy día esta, que si se secó, que esto, que el otro, eso empeora, porque esa carga de estrés hace que salgan más lesiones. Claro, parece mentira que lo mental también tiene mucho que ver y mucho influye. Acuérdate, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿por qué el estrés se relaciona con problemas en piel? ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos un embrión, la célula que va a formar el cerebro y el que va a formar la piel son una sola. Entonces, cuando se divide esa célula en dos, la una va para cerebro y la otra va para piel. Entonces, por eso es esa íntima relación, porque vienen de la misma línea. Perfecto. Entonces, eso hace que haya muchas enfermedades en piel, como la psoriasis por el estrés, el vitiligo por el estrés, la alopecia areata Claro, por el acné estrés. solamente sería una, Como que pero hay muchas más. No, hay un montón. En dermatología se relaciona mucho el estrés con enfermedades en piel. Entonces, señores, a no estresar. Sí. Tratemos de controlarnos un poco esas emociones, de tratar para que no nos afecte a la piel también, porque nos afectan muchas cosas en la vida diaria, en las cosas que nos pasen. Y si estamos así con esa carga, vamos a terminar con alguna de estas, todas las que nos mencionaste. No solamente puede ser acné. No, y también, como siempre le digo a mis pacientes, no sufra, o sea, trate de relajarse. Yo sé que a veces la vida es difícil. Bueno, dentro de las cosas que yo siempre recomiendo, porque yo creo mucho en Dios, entonces siempre le digo, busque esa paz, esa estabilidad emocional en Él, descanse en Él, y después de eso, pues si tiene algún hobby, si le gusta hacer, no sé, actividad física, o sea, trate de buscar esa estabilidad emocional, porque es verdad, a la larga te pasa la cuenta. Yo tengo muchas pacientes que me dicen, doctora, de aquí en 2, 3 meses me he deteriorado, me he arrugado, me siento envejecida. Y tú preguntas, indagas, sí, estoy muy estresada, estoy divorciándome, estoy pasando por esta situación, perdí un familiar. O sea, la carga de estrés te envejece, porque a veces te da insomnio y no te deja dormir. Y ya una vez que te da el insomnio, olvídate que eso te consume.
Yo siempre digo a mis pacientes, cuando tú sufres insomnio, busca ayuda. No es normal no dormir, el organismo necesita descansar. Y si no descansas lo que necesitas para todo lo que tú trabajas, entonces a la larga, ¿qué va a pasar? Te vas consumiendo porque tu organismo no es una máquina de trabajo. Exacto. Si una licuadora, un artefacto eléctrico, el que sea, tú tienes que apagarlo porque si no se calienta y se quema. Exacto. Imagínate nosotros. Me estás dando un consejo a mí. Perfecto. Tranquilízate. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Sabes que tengo una inquietud adicional. ¿El acné en qué partes del rostro son más frecuentes y si es solamente en el rostro o hay otro lugar más adicional? Ya, muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque el acné se va a presentar en las áreas donde hay glándulas de pelo y de sebo, de lo que hablamos al principio. ¿Dónde encontramos estas glándulas? En el rostro, fundamentalmente, en el pecho, en el tórax y en la espalda alta. Por eso es que cuando tú ves que el paciente dice, sí, tengo acné en la cara y también en el pecho y en la espalda, porque son las áreas donde hay glándulas de sebo. Y a veces hay otros grados de acné o otra clasificación de acné mucho más severos que pueden llegar hasta los glúteos, muslos, brazos, o sea, son otras clasificaciones especiales, pero también es un acné. Claro que ya es más fuerte, digamos. Exacto, así. es como un grado ya grave, o sea, hay que correr. Wow. Muchas gracias, Vanessa. Déjame ver si hay algún mensaje. El estrés y una alimentación que no es adecuada produce cambios, dice Isabel Mieles. María José, se me fue el mensaje, dice, un excelente tema, gracias totales del programa Super Padres, qué buenas recomendaciones para ponerlas en práctica en nuestros hogares. Y me parece que vi un mensajito, excelente tema, me dice Ariana Castillo, dice, excelente tema para ayudar a los jóvenes, saludos, excelente recomendación UNEJUT. Vamos un rato que parece que vi a alguien que dijo la mejor doctora, creo que pusieron por ahí. Gracias. Marisol Paladines dice, la mejor doctora, saludos y éxitos. Excelente, mi dermatóloga favorita, dice Andrea Lomas. Un poquito más abajo para ver los últimos mensajes para despedirnos también. Gracias por las recomendaciones muy buenas, dice Yasmín, y asimismo Elvia Tigre y también Glenda Bustamante. Así que muchas gracias. Creo que están todos, hemos podido contestar las respuestas de todos los superpadres que nos acompañan en este espacio, que siempre buscamos pues poder contestar esas inquietudes que como padres normalmente las tenemos. Gracias, Vanessa, por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Cuál es el mensaje que les dejas acá, general, que tú les dejarías a los superpadres hoy? El mensaje que yo les dejaría a ustedes es que como padres, por favor, seamos atentos a estas situaciones que presentan nuestros jóvenes, porque esto está afectando su calidad de vida. Cada día en mi consulta yo veo muchos jóvenes con baja autoestima. Lo que para nosotros parezca una simple lesión o algo que va a pasar, porque a veces los padres pensamos, no, tranquilo, es por la edad, ya con el paso de los años se te va a quitar. Sí, puede que mejore, pero ya le deja las cicatrices que son para toda la vida. Entonces no nos descuidemos, ayudémoslo, apoyémoslo, porque cada vez esto está afectando más a nuestros jóvenes, sufren de bullying, son juzgados, señalados. Entonces tratemos de que no sea un factor más que deteriore su personalidad, porque acuérdense que los jóvenes están en una etapa de transición y esta etapa lleva cambios, no solo físicos, sino también emocionales. Entonces que no sea esto un factor que empeore esa parte emocional. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, superpadres, por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Este fue el programa número 39. Recuerden que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook. Nos vemos el próximo programa. Chao, chao. Gracias. Gracias.